Maximiliano, ¿estás por ahí? Maximiliano Duarte, director de estudio de la Fundación Piensa. Oiga, Maximiliano, qué fiesta tuvimos el día domingo, pero resultado sorpresivo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Jorge por la invitación. Aprovecho también de saludar a todo el equipo de Pura Noticias, que lo vi bien activo también en las calles de la región. Y también a la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Por ahí me falta alguna frase del eslogan. Y nos está leyendo. Lo recuerdo muy bien. Y nos está leyendo muy bien. Porque nos ven, nos escuchan y los leen. Oye, Maximiliano, a ver, partamos por la presidencial, mirémosla desde el punto de vista regional. Sorpresa la votación de París en la región, ¿o no? Sí, sorpresa. Yo te diría que esta fue una elección que en clave electoral ya presidencial y también en la Cámara de Diputados, yo creo que la oposición no se lo imaginaba ni en sus sueños más salvajes. Arrasó la oposición. Estamos hablando justamente de lo que es el Partido de la Gente. Sacó un parlamentario tanto en el Distrito 6 como en el Distrito 7. Yo creo que ahí la gran sorpresa fue lo de Juanma Valenzuela en el Distrito 7. Y disculpa que vaya directamente a la parlamentaria, pero que yo creo que la parlamentaria es justamente la elección que nos permite en un sistema proporcional poder dimensionar la magnitud de fuerzas políticas. Y en ese sentido, en el Distrito 7, la mejor expectativa que manejaban los comandos de la oposición era un 4-4. Incluso algunos pensaban que se podía mantener un 5-3 en favor de la izquierda, igual que hoy. Y resulta que se dio un 5-3 para la oposición. O sea, digamos, eso pasó por lejos la expectativa que se tenían. Y en ese sentido se ve que la candidatura de Juanma Valenzuela muy, muy sólida, incluso más sólida que la de Jorge Char, por poner otro nombre que era muy potente. Y yo te diría que la gran noticia a nivel regional es tanto el triunfo de la oposición como también desde la otra cara de la moneda la desaparición ya completa de lo que es el socialismo democrático. Sí, ahora ahí tenemos hay una lectura que a mí me cuesta entenderla, me cuesta visualizarla, sobre todo hoy día que tú en la Fundación Piensa también lo valoro muy bien, es la caída de Tomás Lagomarsino. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lectura? ¿Es la indecisión quizás presidencial de él? Él nunca se definió presidencialmente como un hombre de oposición, él también nunca funcionó, fue muy crítico del gobierno de Boric y quizás eso también le puede haber jugado en contra, porque parece muy raro que un diputado que hace 4 años logra la primera mayoría, que uno puede ser crítico con mucho, pero también hay que reconocer, es uno de los mejores diputados, o sea, con la mejor presencia, presidente de comisiones. Sin embargo, el resultado obtenido es realmente malo, es muy malo el de Tomás Lagomarsino. ¿Cuál es tu lectura ahí? Mira, yo creo que también hay un factor que se ha mencionado poco, y es un factor más bien estratégico en esa candidatura particular, porque no tenía compañeros de subpacto. Entonces tampoco tuvo la posibilidad de tener un compañero de lista fuerte que pudiese traer votos al sector, como sí ocurrió, por ejemplo, en la candidatura de Brito, ¿no? Que Brito iba compañero de lista también con su pacto con Baza, Jaime Baza, y eso obviamente te maximiza las posibilidades de obtener escaños. Yo creo que ahí hay un elemento, digamos, en estrategia electoral que le jugó en contra, pero efectivamente, como tú señalas, yo creo que el fenómeno, lo que ocurrió con Lagomarsino, es bastante más global que el propio nombre de Tomás Lagomarsino. Lo digo porque el socialismo democrático se desfondó completamente. Por ejemplo, ¿cuál habría sido el compañero que lo apalancara a Lagomarsino en el Senado? Porque uno ve que habían claramente cierto tándem o cierto equipo, como por ejemplo Celis con Longton. Hay un equipo bien potente. Uno viene del Partido Republicano también, lo que también atraía el Arturo Schella, que es la mano derecha del presidente del Partido Republicano, que también te permite apalancar a los candidatos del sector. Pero yo nunca quedó muy claro cuál era el compañero de lista de Tomás Lagomarsino, y lo vi en una campaña bastante solo. Yo creo que eso al final paga igual. Bueno, efectivamente, buen punto. Claro, porque Tomás Lagomarsino no se identificó ni con Carol Cariola, ni con Carolina Marzán, ni siquiera con Yasmín, que era la candidata también del Partido Radical. Hizo un trabajo bastante solo. Ahora, y el desplome de todo lo que es el PS, el PPD, que se da en el Distrito 7, no se repite en el 6. En el Distrito 6, en el interior, renace la democracia cristiana con un Cristian Mella, ¿cierto? Si bien Gaspar Rivas estaba independiente de C, pero no había un demócrata cristiano hace mucho tiempo,
siendo diputado en la región, va Cristian Mella y Nelson Venegas. Nelson Venegas reafirma el socialismo con una campaña bastante fuerte y que logra crecer, porque en la primera elección Nelson estaba trincherado en Aconcagua, pero ahora logra crecer en Marga Marga, en Quillota y en La Ligua. O sea, por una parte, en el distrito 7 desaparece prácticamente la exconcertación, pero en el 6 como que se logra firmar. Sí, qué bueno que mencionas el tema del distrito 6 porque el comportamiento del distrito 6 y el distrito 7 es muy distinto. Sí. Uno recién he escuchado tu vídeo hablando de descentralización, pero también dentro de las mismas regiones hay cierto centralismo. Y a veces no logramos diferenciar que las personas del distrito 6 piensan muy distinto al distrito 7. Y nosotros lo hemos analizado sistemáticamente en más de 10 años de encuestas, donde vemos que el comportamiento de los distritos es muy diferente. Y en ese contexto, yo diría que el distrito 7, esto como a grandes rasgos a titular, el distrito 7 tiene un comportamiento electoral más bien institucional. O sea, uno podía prever que Republicano le iba a ir bien, que René estaba muy fuerte con Celi y la lista de Chaguán, que quizá Chaguán se esperaba más, pero uno veía que también había cierta potencia partidista. Lo mismo pasaba con el Frente Amplio, donde tenía a Baza, a Brito, etcétera. Pero en el distrito 6 yo diría que hay un voto que fue más personalista. La figura de Cristian Mella no le atribuyo tanto el mérito a la DC como partido, sino más bien a Mella como candidato. Y lo mismo con Nelson Venegas. De hecho, la propia encuesta nuestra... A la figura propia, la figura de ellos, lo que ellos identifican, ¿cierto? Más que la representación parlamentaria del partido, digamos. Así, o sea, yo te aseguro que la democracia cristiana llevaba a otro candidato al distrito 6, distinto a Mella, y no sale. Claro. Y lo mismo con Nelson Venegas. O sea, ahí uno ve que hay un personalismo. Ahí lo que está arrastrando no es el partido, sino más bien son personajes que son rostros muy fuertes a nivel regional y que permiten una identificación muy clara. ¿Qué pasa con Millones? ¿Qué crees? ¿Por qué pasa el resultado de Manuel Millones? Aparece un Benjamín Lorca. De hecho, José Miguel Vallejo logra más votos que Manuel Millones y se equivocó de distrito Manuel Millones al irse al interior y no haber peleado a la costa. Esa es una gran pregunta. Yo creo que esa ha sido una sorpresa grande de Manuel Millones. Era más o menos claro que Kiara Barqués iba a arrastrar a un candidato de su lista y parecía más o menos claro también que el segundo más fuerte iba a ser Manuel Millones por su experiencia también como consejero regional. No es una persona que esté ajena a la política regional. Yo diría que esa es una gran sorpresa en el distrito 6 de Benjamín Lorca. Es bien interesante ese fenómeno. Yo creo, no he analizado con mayor detalle lo que fue su campaña electoral, pero creo que ahí sí hay elementos que uno dice ver y tratar, como se dice en buen chileno, hincarle el diente para tratar de comprender a qué se debe ese éxito tan rotundo en ese subpacto que era bastante fuerte y donde Manuel Millones parecía favorito. Bueno, ahí Benjamín Lorca, no olvidemos su cercanía con el mundo cristiano, con el mundo evangélico, un mundo que efectivamente es muy fuerte interiormente, pero que tampoco es tan obediente a la hora de votar. Entonces hay que buscar efectivamente cuál ahí es la razón. Es muy interesante el fenómeno. Creo que lo de Lago Marcino se puede entender un poco más por la fuerza, esta cercanía con el candidato al senador. Creo que son muy buenos puntos. Ahora, y lo de Camila Flores, Maximiliano, porque uno miraba a Camila Flores y siguiendo el mismo relato que hemos comentado, y Camila Flores intentó por lo más posible de no ser candidata de RN, o sea, de no aparecer por RN con ninguna parte. Iba con Kaiser, un Kaiser que definitivamente no era tan fuerte en la región, ¿cierto? Pero intentó parecerse como disfrazarse republicana y parece que el disfraz le funcionó a Camila Flores. Así es. A mí me parece que esa estrategia fue genial en términos electorales. ¿Por qué? Nosotros te lo habíamos comentado hace una semana, exacto, Jorge, y sí, estaba todo muy claro que Arturo Esquella entraba, que entraba también Andrés Longton. Andrés Longton, sí. Y nosotros, sí, yo le he dicho como 3 veces a Arturo ya. Sí, pero no se enoja. Sí. Y se veía muy bien que esos dos entraban. Ahora, hay que hacer aquí también un punto. Todos pensábamos que Andrés Longton iba a sacarle más distancia a Camila Flores, pero aún así se dio esa tendencia. Andrés Longton entró Arturo Esquella, y bueno, tenía un problema muy grande Camila Flores, porque si bien todos los sondeos mostraban que ella era la tercera candidata más competitiva, tenía el problema de que estaba en el mismo subpacto que Andrés Longton. Entonces, exacto, la única opción que tenían para entrar era doblar en votos a la UDI. Y ahí se metía, como habíamos mencionado también anteriormente, un protagonista inesperado que era Hoffman, María José Hoffman, porque
ocurría que si en la lista de RN no doblaba la UDI, ella se metía en el tercer cupo de la derecha, incluso teniendo menor votación. Entonces me parece que la única, ante esa disyuntiva, Camila Flores tenía dos opciones. Una, pelearle los mismos votos a Andrés Longton, con lo cual quizás le podía disputar el primer lugar, pero no iba a poder en ningún caso doblar a la UDI. O la segunda, apostar derechamente por un voto más duro, más a la derecha de Andrés Longton, tratar de traer nuevo electorado y así tratar de, en la suma de esas dos personas, de esos dos candidatos, doblar a la UDI. Y claramente, y yo creo que la ciudadanía premió, digamos, esa consistencia y esa decisión, que la tomó muy rápidamente, pero fue una decisión que tomó a los últimos días y a la última semana. No. Hace meses Camila Flores apostó por ese, ahora, y reconocer algo en Camila Flores, porque uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con ella, pero reconocer algo. Ella nunca dudó que no iba a ser electa. Nunca. Cada vez que uno hablaba con Camila Flores, hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, 2 meses atrás, voy a ganar. O sea, es impresionante cómo ella siempre se puso ese objetivo. Ahora, claro, es cuestionable quizá la estrategia, porque es cuestionable, yo te digo, por el concepto del domicilio político. Ahora, lo extraño, y aquí es donde uno ve el traspaso o no traspaso de voto, porque lo extraño, por ejemplo, que no logra traspasar el voto a Percy Marín en el 6. Independiente, ellos son un matrimonio muy unido, todos saben que son, cierto, marido y mujer, hace mucho tiempo, pero no logró traspasar a pesar de la fortaleza, porque prácticamente Camila Flores dobla a María José Hoffmann. Y lo otro, que es sorprendente, la poca cantidad de porcentaje, la poca capacidad de lograr votos de María José Hoffmann. Eso también no estaba, porque uno decía que estaba más alta, cierto que podía, pero el 3% es bastante bajo. Así es. Bueno, dos cosas. Lo primero, uno, claro, ahí habían dos parejas en equipo en la región. También estaba lo que es Tomás de Rementería con Carol Cariola. Y el desenlace fue más o menos parecido, ¿no? Los dos senadoras logran estar, pero, digamos, sus parejas, que son candidatos a la Cámara Baja, no lograron materializar, digamos, ese anhelo. Yo diría que el caso de Percy Marín era más difícil que el de Rementería. Sí. Porque cuando uno ve la elección pasada, donde Camila Flores logra la reelección en el Distrito 6, fue por un final fotográfico, si uno lo compara con lo que fue Luis Pardo. Digamos una diferencia que fue menos de 1000 votos. Exacto. Fue voto a voto. Entonces, Luis Pardo no es un completo desconocido en la zona, y ahí tenía un competidor bien potente. Yo creo que eso podría explicar en parte también ese fenómeno. Y por otro lado, lo que tú mencionabas sobre, lo de Rementería, ¿qué decir? Yo creo que ese fenómeno de Rementería con dupla con Insulza ha sido lo más extraño que yo he visto en política en bastante rato. O sea, tiene a un parlamentario del Partido Socialista haciendo campaña con la candidata senadora que le comparte a su compañero, le competía. Entonces es realmente extraño. Uno veía la propaganda y estaba tomando de Rementería con Carol Cariola, sí, cuando, digamos, el compañero de equipo era José Miguel Insulza. Yo creo que eso es bastante extraño y explica también, en parte también, por qué el Partido Socialista tuvo un resultado tan derechamente malo en nuestra región. Bueno, y finalmente el triunfazo de Carol Cariola se convierte en la primera mayoría del Senado en la región, un triunfazo, cierto, que también desmitifica 2 puntos, que las personas que vienen de afuera de la región no ganan. Ella viene de afuera, ella ganó. Independiente que lleva viviendo un año acá en la región de Valparaíso, ella genuinamente no tiene su origen acá y logra una primera mayoría contundente, y no solamente eso, sino que le permite a los comunistas, cierto, repetir el diputado en el Distrito 6, que es Luis Cuello, y sumar una diputada en el 7, que es Sofía González, la ex, cierto, delegada presidencial. Yo creo que ahí también hay una lectura donde definitivamente, nuevamente, el gran perdedor es el mundo de la desconcertación. De todas maneras, yo creo que ahora debiese comenzar un periodo de reflexión bien profunda en la centroizquierda, porque si uno ve incluso solamente a nivel regional, es bastante claro que el socialismo democrático desapareció, y lo que sobrevive en el Distrito 6 es un voto más bien personalista, como lo comentamos anteriormente. Entonces tú tienes el Frente Amplio con el Partido Comunista, pero si tú vas a la oposición, hay una diversidad que es bastante, valga la redundancia, diversa, ¿no? Tiene el Partido de la Gente, con 2 parlamentarios en la región, tiene que decir del Partido Republicano, la UDI tuvo uno con Otuiti, RN también tuvo con Luis Pardo y Andrés-Eli. O sea, tiene al menos 5 o 4 variantes o propuestas en la oposición. Exacto. Y eso, obviamente, y eso tiene una virtud y un defecto. Es un arma de doble filo en un sentido, porque quien va a ser el próximo presidente, y en esto no es para qué empezar a
a tratar de dilucidar o buscar algún escenario improbable. El presidente va a ser de todas maneras José Antonio Kast. El gran desafío que tendrá el próximo presidente va a ser tratar de hacer que esta selva, por así decirlo, ande bien, ¿no? Porque son muchas oposiciones. Pero por otro lado, si bien va a tener mayor disciplina en la oposición, con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que comparten el mismo ethos político, digamos, izquierda dura, va a ser muy difícil también ofrecerle a la ciudadanía una oferta política que le permita en el mediano plazo contrarrestar, digamos, esta ola opositora que parece que llegó para quedarse por un buen rato. Exactamente, una ola opositora para quedarse. ¿Y quién va a quedar? Va a ser el líder de la izquierda. Y lo podrá hacer Boric desde su salida de la moneda. Está difícil para Jara. El 26% logrado a nivel nacional de Jara es poco. Es poco, o sea, hoy Independiente en primer lugar en la primaria, pero es bastante poco, sobre todo con la fuerza que viene atrás. Yo creo que es clave lo que tenga que decir Parisi en esta segunda vuelta presidencial, ¿cierto? Es clave lo que tiene que decir Parisi y es clave también de cómo logra la derecha y Kast decir que este sea un gobierno de centro-derecha, que no sea un gobierno republicano, que sea un gobierno donde también esté en figura el Chile Vamos. Yo creo que ahí está la gran tarea para la derecha en esta segunda vuelta que viene, ¿no? De todas maneras, o sea, lo que tú señalabas respecto a quién va a ser el líder de esta nueva oposición el próximo año, a partir del próximo año, yo creo que Boric la tiene bien difícil porque también le van a empezar a cobrar la cuenta. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad que tuvo el presidente en este desempeño tan bajo? ¿Sí? Ni siquiera el apoyo a Boric logró ser traspasado a Jara. Se sacó 26%, yo sé que por una cuestión también electoral y también de subir el ánimo, el oficialismo va a tratar de buscar la mitad del vaso lleno, pero resulta que la expectativa del comando de Jara era sobre el 30%, 31, 32%, más o menos parecido al apoyo que tiene sistemáticamente el gobierno en las encuestas, y la mayor expectativa que tienen ellos era incluso lograr el 35% de los votos. Y ojo, era el 35% de los votos en primera vuelta, para en segunda vuelta tener una candidata competitiva, o sea, ni siquiera, digamos, para asegurar el triunfo, y obtuvo 10 puntos menos. Exacto. Entonces, ahí hay un problema. Y por otro lado, claro, en lo que es la actual oposición y el futuro gobierno, yo creo que la expectativa del más salvaje, por así decirlo, del mundo republicano libertario se ve bastante moderada por los hechos, por la igualdad que hay en el Senado. Entonces yo creo que al final, por una cuestión, quizás no de tratar de agrupar a toda esta diversidad en la oposición, sino más bien por un elemento de realismo, va a ser difícil que alguna de las propuestas, digamos, más con tal tejo más pasado, se logre concretar. Por ejemplo, se habló mucho de esta reducción de 6.000 millones de dólares en el Estado. Eso no lo va a poder José hacer. Antonio Kast, o sea, la mitad, el mismo comando de José Antonio Kast te reconoce que la mitad de ese ajuste es legislativo. Exacto. Y ya no tiene, probablemente no va a tener los votos. Pero sí va a poder lograr algo que se acerque, ¿no? Quizás van a ser 4.000, 3.000. O sea, la dirección está clara. Digamos, la magnitud del avance quizás es lo que se va a ver disminuido, pero parece que José Antonio Kast tiene el equipo y las señales que se dieron luego de los resultados con Evelyn Matei y Jara Scarce dando un apoyo incondicional a la candidatura de Kast, también te da ciertas luces de que esta semana y la próxima van a estar bien movidas en la actual oposición. Bueno, a pesar, y con eso terminamos, Maximiliano, a pesar de que uno podía decir que el resultado de la presidencial muestra un caos justamente en el oficialismo, la verdad que la parlamentaria lo salva. Porque, y la gran pregunta que queda ahí, si hubiese ido la derecha unida, efectivamente a lo mejor los resultados hubiesen sido distintos. ¿Te acuerdas que hablábamos que las dos listas de derecha podrían beneficiar a un parlamento de derecha? Pero al parecer eso no sucede, pero también no sucede por el efecto que logra el Partido de la Gente, que logra meter 13, 14 diputados en una presencia que eso cortó lo que podía haber sido un triunfo de la derecha. O sea que puede haber sido una farra parlamentaria la de la derecha asegurando la presidencial en estos resultados electorales. De todas maneras, yo pienso así que en la Cámara de Diputados yo soy bastante más optimista desde el punto de vista de la oposición, porque si tú sumas las oposiciones, tiene prácticamente 90 votos. O sea, sí. pasa con holgura, incluso los 4 séptimos, que te permitirían hacer reformas constitucionales. Yo creo que donde hubo una decisión estratégica bien mala, derechamente, fue en el Senado. Por ejemplo, sí. Lo que pasó en Atacama, que no hubo acuerdo y nunca se pensó que la izquierda iba a ser capaz de doblar a la derecha y llevarse los 2 escaños. Recordemos que en esa región solamente habían 2 escaños en disputa
y se lo lleva la actual senadora ahora, Cicardini y Gianna Proboste, nunca se pensó que existía esa posibilidad de doblaje, y por eso tampoco hubo pacto por omisión entre el sector republicano y Chile Vamos. Ese fue un error estratégico solamente electoral. O sea, ahí solamente esa pura decisión estratégica logró ese efecto. Exacto, porque imagínate que ahí en Atacama, entre el Partido de la Gente, entre Chile Vamos y Cambio por Chile, prácticamente llegaron 48%, entonces no había por dónde. Pero claro, combinando los tres separados, entra justamente la Unidad por Chile con ese 52% que logra Gianna Proboste y Daniela Cicardini. Maximiliano, muchas gracias por este contacto, vamos a estar en línea, ¿cierto?, analizando y veamos cómo se viene esta segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una buena mañana. Maximiliano Duarte, director de estudio de la Fundación Piensa, analizando todo lo sucedido en la región de Valparaíso. Buen análisis el de Lago Marcino, fíjese. Lago Marcino se pierde, claro, si no hizo pareja con ningún senador. Buen análisis. Sorpresivo también lo de Millones, lo conversamos.